¿Cómo definimos y aplicamos la equidad en un mundo donde todos solo pueden tomar decisiones y establecer reglas desde una posición parcial, sesgada y egocéntrica? El velo de la ignorancia, un experimento filosófico propuesto por John Rawls, plantea cómo se diseñaría una sociedad justa si no supiéramos qué rol nos tocaría en ella. Este experimento no solo aborda la justicia y la equidad, sino también el impacto del azar. No elegimos en qué lugar, ni bajo qué condiciones nacemos. Así que el simple hecho de llegar al mundo en una sociedad específica, con ciertas ventajas o desventajas, depende por completo de la suerte. Lo mismo ocurre con muchos otros eventos, fuera de nuestro control, que nos afectan a lo largo de la vida, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. El concepto de suerte moral, introducido por el filósofo británico Bernard Williams en 1976, trata precisamente sobre eso. Momentos en los que una persona recibe elogios o culpa por una acción, aun cuando no tenía control, ni sobre la acción misma, ni sobre sus consecuencias, ni sobre el contexto que determinó el desenlace. Un agente moral es alguien con la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y de actuar en función de ello. En su ensayo sobre la suerte moral, Thomas Nagel distingue 4 tipos: suerte resultante, suerte circunstancial, suerte constitutiva y suerte causal. La suerte moral resultante se refiere a situaciones donde la responsabilidad se asigna según lo que ocurrió, no por la intención inicial, y muchas veces, lo que ocurrió fue pura casualidad. Pongamos un ejemplo. 2 personas tienen accidentes de tránsito similares en la misma ciudad. Juan, al volante de su auto, intenta esquivar a un peatón que aparece de forma repentina. Pierde el control, choca contra una farola, sufre daños menores y queda con remordimientos. Nadie resulta herido. En otra calle, Carlos vive una situación casi idéntica. Un peatón se cruza de repente. Carlos intenta esquivarlo, pero su auto atropella a la persona, quien muere por las heridas. Ambos actuaron igual, con la misma intención de evitar el daño. Pero el desenlace fue distinto por cuestiones que escapaban totalmente a su control. Aún así, Carlos es acusado de homicidio involuntario, mientras que Juan solo enfrenta cargos por daños materiales. Este es un caso claro de suerte moral resultante. La diferencia en la culpa se basa únicamente en lo que pasó, no en lo que hicieron o querían hacer. Otros tipos de suerte moral, circunstancial, constitutiva y causal, también reflejan cómo los contextos y condiciones personales pueden cambiar el juicio moral sobre nuestras acciones. Por ejemplo, en un caso más complejo, una mujer llamada Teresa tiene un accidente similar al de Carlos. Durante el juicio, se demuestra que ella sufre de un trastorno psicológico que afecta su capacidad de tomar decisiones bajo presión. Este diagnóstico cambia todo. Aunque su accidente fue igual al de Carlos, su condición interna, algo que no eligió, hace que no reciba la misma condena. En lugar de ir a prisión, es enviada a un centro de salud mental. Esto ilustra lo que Nagel llama suerte moral constitutiva: la personalidad, los rasgos mentales, la historia emocional. Todo eso también pesa en la balanza moral. Y si volvemos al caso de Carlos, su cansancio esa noche, el estrés acumulado por su situación personal, todo eso influyó en cómo actuó. Y aunque él no eligió esas circunstancias, fue considerado plenamente responsable. Pero si analizamos cada uno de esos elementos como el resultado de su crianza, su entorno o sus experiencias pasadas, ¿cuánto de lo que hizo fue realmente decisión propia? Esto es la suerte moral causal, cuando tus actos, aunque parezcan autónomos, están condicionados por una cadena de causas que escapan a tu voluntad. Entonces, si una acción moral requiere libertad y juicio, ¿cómo juzgar a alguien cuando su libertad está limitada por causas previas que no eligió? Claro que esto no significa que no deba haber consecuencias. Debe haberlas, por razones sociales, legales o de convivencia. Pero esa necesidad no borra el hecho de que muchas veces
Juzgamos con demasiada rigidez actos que fueron empujados por circunstancias invisibles. Pensemos en un león en la sabana. Caza para sobrevivir. No lo llamamos malvado. No lo condenamos. Solo entendemos que actúa por instinto. Entonces, ¿por qué juzgamos moralmente a los humanos, pero no a los animales ni a la naturaleza? ¿Es acaso la conciencia lo que nos diferencia y nos vuelve responsables? Albert Einstein decía que los seres humanos somos parte de un todo, de un universo limitado por tiempo y espacio, y que la sensación de estar separados de ese todo es una ilusión óptica de la conciencia. Entonces, ¿qué es la moralidad? Algunos dirán que se deriva de la religión, otros que es emocional, y otros más que viene de la razón o la ciencia. Pero cada uno de estos enfoques tiene sus fallas. Las creencias religiosas se basan en dogmas no comprobables. Las emociones, en experiencias personales y estados de ánimo cambiantes. Y la ciencia, aunque poderosa, no siempre logra abordar los dilemas morales por su enfoque empírico y su dificultad para establecer valores universales. Así que, por donde lo veamos, nuestras bases morales siempre están, en mayor o menor medida, paradas sobre arena movediza. Comprender esta fragilidad es clave para entender por qué, como humanidad, a veces tomamos decisiones que parecen totalmente irracionales. Nos sentimos seguros, alejados de la catástrofe, sin darnos cuenta de que la historia está llena de ejemplos de imperios que se creían invulnerables justo antes de su caída. Esa falsa sensación de inmunidad lleva a la inacción. Las civilizaciones antiguas ignoraron las señales de su colapso porque estaban cómodas, y nosotros no somos tan distintos. Nos distraemos con los pequeños problemas del día a día, sin darnos cuenta de los enormes peligros que acechan a nivel global. Es por eso que vale la pena mirar algunos experimentos psicológicos que nos muestran lo fácilmente que puede manipularse el comportamiento humano. Uno de ellos es el experimento de conformidad de Solomon Asch, que demostró cómo las personas, aun sabiendo que algo es falso, se alinean con la mayoría solo para no ir en contra del grupo. Pero más impactante aún, es el experimento de obediencia de Stanley Milgram. En él, se pedía a los participantes que aplicaran descargas eléctricas a otra persona, que en realidad era un actor, cada vez que cometía un error. Aunque oían los gritos de dolor, muchos continuaban aplicando las descargas simplemente porque una figura de autoridad se los pedía. El resultado fue escalofriante. Cerca del 65% de los participantes estuvo dispuesto a aplicar lo que creían eran descargas mortales, únicamente porque alguien con bata blanca les decía que lo hicieran. No eran personas malvadas, eran personas comunes. Pero su obediencia a la autoridad los llevó a actuar contra su propia ética. Este mismo patrón se repitió en los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta resonaba entre todos los presentes. ¿Cómo pudo una sociedad de personas comunes, que amaban a sus hijos y llevaban una vida normal, terminar arrojando niños a cámaras de gas? Cuando se les interrogó, muchos dijeron que no sabían lo que ocurría al principio, que solo transportaban personas. Con el tiempo, la situación se fue agravando. Pero cuando se les preguntó por qué no se opusieron, la mayoría respondió con la misma frase: solo seguíamos órdenes. Sentían que no tenían otra opción. Y cuando un ser humano siente que no tiene opción, puede ser cómplice del mal, aunque no tenga malas intenciones. Ese mismo pensamiento lo vemos hoy. Cuando alguien dice, no puedo hacer nada para cambiar el mundo, repite el mismo esquema mental. No son nazis, pero también forman parte de un sistema distribuido, en el que se someten pasivamente a lo que ocurre a su alrededor. A lo largo de la historia, hemos visto cómo muchas estructuras sociales y políticas, en vez de proteger a las personas y al planeta, han contribuido a su destrucción. Desde las primeras civilizaciones hasta la era moderna, el ser humano ha creado sistemas que, en lugar de cuidar la vida, aceleran su deterioro. Por ejemplo, la contaminación química
ha comenzado a afectar gravemente nuestra salud, desde la caída en la fertilidad hasta el incremento de enfermedades autoinmunes. Y, lo más preocupante, en lugar de buscar soluciones, seguimos invirtiendo en armas cada vez más destructivas. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo puede considerarse racional una sociedad que camina hacia su propia extinción? Esto parece una contradicción, porque pensamos que una sociedad cuerda debe ser capaz de tomar decisiones que garanticen la vida y la estabilidad a largo plazo. Pero si observamos los datos, la historia y el presente, la cosa se complica. La humanidad, en su obsesión por el progreso material, ha perdido de vista los límites básicos que permiten vivir en armonía con el entorno. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo diversas civilizaciones, como la romana, la otomana o la egipcia, colapsaron por múltiples razones. Pero lo interesante es que, aunque estos colapsos fueron devastadores para quienes los vivieron, no significaron el fin del mundo. En muchos casos, la causa de su caída no vino de afuera, sino desde adentro. Eran ellos mismos quienes, al ignorar los efectos de sus decisiones, terminaron hundiéndose. La sobreexplotación de los recursos, la corrupción de las élites y la incapacidad de anticipar los efectos de largo plazo fueron factores recurrentes. Y eso no es una excepción histórica, es una constante. Si analizamos los patrones, descubrimos que muchas veces las civilizaciones no fueron derrotadas por enemigos externos, sino por su propio desgaste, por sus luchas internas, por decisiones torpes o egoístas que terminaron debilitándolas. Y cuando por fin fueron invadidas, ya estaban tan deterioradas que no pudieron resistir. Incluso los imperios más grandes, que conquistaron y dominaron enormes territorios, fueron vencidos por fuerzas más pequeñas pero más organizadas, más adaptables. Uno de los patrones más claros en este tipo de decadencia es la corrupción desde dentro. Cuando las élites, políticas, económicas o religiosas, se aferran al poder, comienzan a alejarse de las necesidades reales del pueblo. Se vuelven egoístas, desconectadas, y su influencia corrompe los sistemas judiciales, militares, económicos. La sociedad se fragmenta, se vuelve disfuncional, y a medida que la civilización crece en tamaño y complejidad, también lo hacen los conflictos por los recursos, el dinero y la influencia. Y así, lo más urgente pasa a ser mantener el control, no garantizar el futuro. Esto nos lleva a la pregunta más alarmante de todas. ¿Estamos repitiendo, en nuestra era moderna, los mismos errores que provocaron el colapso de aquellas civilizaciones? A pesar de todos nuestros avances en ciencia, tecnología y globalización, los síntomas de autodestrucción se acumulan. El deterioro ambiental, la desigualdad económica, el debilitamiento de las instituciones democráticas. Todo indica que caminamos por una ruta similar a la de los imperios caídos. La historia nos ha mostrado una y otra vez que las civilizaciones terminan, y una de las causas más comunes es el crecimiento desmedido. Pero hay algo nuevo. Por primera vez en la historia, vivimos en una civilización global. Ya no hay un imperio romano o una nación aislada del resto. Todo está interconectado. Cada producto que usamos depende de una cadena de suministro que cruza océanos y continentes. No existe una China separada de Estados Unidos, porque la economía de ambos depende una de la otra. Y si hay algo que las pruebas nos enseñan, es que incluso las sociedades más buenas han terminado aliándose con fuerzas oscuras. Han caído, no por maldad, sino por debilidad, miedo o conveniencia. Un ejemplo claro fue el gobierno de Vichy en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. El mariscal Philippe Pétain decidió colaborar con la ocupación nazi, creyendo que así conservarían una parte de la soberanía francesa. Muchos de sus miembros justificaban esta colaboración como un acto de protección hacia su nación. Pero al final, esa colaboración facilitó la represión nazi, la persecución de los judíos y el control absoluto del territorio francés por parte de los ocupantes. Aunque algunos actuaron por miedo, otros simplemente obedecieron, sin cuestionar.
Este patrón se ha repetido una y otra vez. Pueblos enteros, que no eran malvados por naturaleza, se vieron colaborando con regímenes autoritarios o injustos, a veces por miedo, a veces por ignorancia, otras por simple desesperación. Pensemos también en los pueblos indígenas que, ante la llegada de los colonizadores europeos, se vieron obligados a cooperar con ellos. Algunos lo hicieron por supervivencia, otros por promesas de protección, pero la mayoría terminó perdiendo sus tierras, su cultura y su libertad. En muchos casos, no fue la fuerza bruta la que destruyó a estas civilizaciones, sino su complicidad con quienes los oprimían. Y hoy, estamos ante una encrucijada parecida. Pero a diferencia del pasado, esta vez tenemos una oportunidad única. Podemos elegir no colaborar con un sistema que destruye nuestro entorno, que degrada nuestras comunidades y que amenaza nuestro futuro. Si la mayoría de nosotros decide actuar con responsabilidad, con conciencia y con firmeza, es posible transformar esta trayectoria. Podemos imaginar un mundo donde, como esos soldados que podrían haber detenido el genocidio si hubieran desertado en masa, nosotros también podamos detener el curso autodestructivo que llevamos. Y como dijo Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos.